Muy buenas, brujeros, aquí Guge, jugando a The Witcher 3 Blood and Wine. Y hoy vamos a continuar un poco con misiones de contrato. Y cabe destacar que ahora mismo, que como veis, estoy delante de una misión así que hay así en el mapa, porque mientras estaba farmeando fuera de cámara, estaba haciendo puntos de interés. Estaba por aquí, yendo a puntos de interés. Luego he venido aquí a esta especie de cantera. Y como he visto que hay una misión aquí, pues digo, venga, pues la voy a grabar. Y después hacemos un par de contratos, que es que me hace falta ya la pasta. Porque necesito mejorar ya la casa, ya la vimos en un vídeo anterior, pero falta mucho por mejorarla. Así que sin más ni más, vamos a empezar, vamos a hablar con este señor, que esto es una misión aleatoria que me he encontrado. Ah, mira, cinemática directamente. What the golly blasting devils are you doing, men? What plague? An unfortunate turn of offense, that's all. Get back to chiseling. If we don't deliver that head on time, the infestor will twist my plums off. Pues nada. Is that what you'll tell Emil's widow? That a cow crushed him and it was an accident? This, sir, is a grave matter. It requires a specialist, some mage or warlock. Uy, qué casualidad, hay un brujo aquí. Parece que me habéis invocado. Look, it's that witcher who's come to town. Maybe he can do something. An exorcism or the like. We should ask how much coin he'll want. Saw your notice. Got a problem with a cow? Fear a plague, is that it? Ah, pues sí, este es un anuncio que he pillado. And a horrid one at that. We've earned the gods something true, we have. In Zeracania, they've sent a plague of locusts, then of frogs. With us, they skipped right to raining cows down on us. Enough! Enough! No need to so panic. Come, Master Witcher, I shall divulge to you the matter at hand. Vale, pues que me ponga al día. Yes, an unfortunate matter indeed. To be crushed by a cow. A true shame, Emil. He was a good worker. I told him at once there had to be a simple explanation. But that lot, no. Right away they started in screaming, plague! Demanding higher wages for hardship, poor working conditions. Por penosidad. Condiciones de trabajo precarias. ¿Cómo se nos ocurre, eh? My job is to figure out why a cow fell from the sky. That it? That too. The thing is, since none bothered to clear the cow corpse, some filths overrun the other pit. We fear to venture there. Not surprised. Cow. Where'd it come from? What kind was it? Es que es muy raro esto. Ordinary spotted kind. Nothing unusual. Its corpse rots in the other pit, sends out its stench, and Emil lies right beneath it. Will you tend to the matter, take on the contract? Pues sí, pero no puedo regatear. A ver, ¿qué estáis haciendo aquí exactamente? What exactly is going on here? Construction of a statue of the prophet Lebioda. We're carving it. Not all at once, that is, but piece by piece. A pious infestus revived the project after years of neglect. He's engaged all nearby quarries in its completion. And we would be on schedule were it not for the incident. Please, Master, will you look into it? Vale, testigos. Need to know more about this accident. Anyone actually see what happened? No, but sounds there were. Osterv had just gone to see how Emil was getting along when suddenly we heard an ear-botching boom. Moments later, something smashed into one of the cranes. Doubt it was the cow that hit the crane. Probably true. At any rate, come morn we ventured out to sea, but the vermin drove us off. With that, all work came to a halt. Has remained so since. Master, tarry no longer, please. Will you take on the matter? Ahora sí, por fin podemos hablar de dinero. Need to talk about my reward before I decide. Time for a good hackle. So how much would you take? ¿Cuánto pido? ¿Todo? Hombre, de 300 a 440 vamos a pedir 380, a ver. Fine. Mira, But that is the le sum vale. total. No bonuses or gratuities on top. Understood? Sí, me parece bien, 380 no está mal. Me encargaré de ello. Fine, I'll look into it. Might be a botched portal, but I doubt it. Lebioda reward you with progeny aplenty. I shall keep an eye out for No, your progenie return. no puedo tener.
Vale, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Los cadáveres de la vaca y y el trabajador. A ver dónde están. Drink! Give me a drink! A ver dónde están, porque pues sí que están un poco lejos, ¿no? Para ser esto una cantera. No, es aquí abajo, claro. A ver, pues aquí está la vaca y el trabajador debajo. Must be Emil. Workers mentioned him. Poor guy, unlucky as all hell. Right, now where do I start? Bueno, pues vamos a empezar siempre por arriba, ¿no? Crushed by something heavy. Skull base is cracked. Fresh tooth marks. Necrophages. But they got to him after his death. Won't learn anything else from the body. Vale, lesiones por objeto contundente en la vaca. Tissues crushed in places. Must have fallen from quite a height. Las de mordeduras. Got sliced open. Not much blood, so it happened after death. Heart had already stopped pumping. Tooth marks. Small ones, though. So necrophages left him clearly. Sure sniffed out their feast fast. Vale, los cortes y perforaciones. Deep claw wounds. Spread between talons indicates a draconid. A wyvern, probably. But these wounds weren't the cause of death. ¿Y si se le cayó un wyverno? Got it. All clear now. Cow died when it fell from a great height. Draconid must have dropped Ahí it. está. A youngster probably trying to get the cow back to its nest, but it proved too heavy. Emil's bad luck to be standing right underneath. And then there's the crane. Vale, tenemos que examinar la grúa ahora. Pero de aquí hay cosas que lootear. Ya está, este poquito. A ver, por aquí no puedo pasar, ¿o sí? Parece que no puedo pasar, ¿o sí? Sí, sí que puedo. El GPS me manda por aquí. Ah, vale, aquí está. Aquí está la pista. Blood. Draconid must have hit it pretty hard. Dropped the cow, then probably tried to steady its flight. Got hurt in the process. Good. Should be simple to track down. Vale, ahí está la coincidencia. A ver, es que se llama ganado aerotransportado. Traces of Draconid blood. Barely perceptible. I'm on the right track. Vale, viene por aquí. Started bleeding heavily. Wound was more serious than I thought, looks like. Pues parece que aterrizó aquí o algo. O continuó. Continúa el rastro. Smells like sour mash. Draconid Bueno, must y have así attacked también the veis distillery. el brujo de bombas. No quedan más, ¿no? A ver si salen mutágenos rojos que me hacen falta para poder subir de nivel.
Que los mutágenos rojos están como contados en este juego, parece. A ver, aquí hay una pista. Landed on the roof of the distillery, raised a ruckus, made a mess, then moved on. Vale, todo un contrabandista, pero aquí no me dice nada más. Damn it. Half-eaten body with scorch marks? Definitely not a wyvern. Slizzard. Gotta be. They breathe fire. A ver, eslizones. Eso es nuevo. Dracónidos, eslizones. Vale. Me interesa usar colmena contra él. Creo que es la que llevo equipada, a ver. Correcto, lleva la colmena. Pues esa bomba vamos a usar contra el dracónido. Oh, Prince. Crawled through here. Clearly too tired to fly. Was in a bad way. Barely crawling. Pilla las hojas, hombre. A ver, esto lo puedo examinar. A ver, aquí. Second draconid landed here. A larger one. Waited for the smaller one to heal. Then they flew off together. Should be easy to track. Smaller one was still bleeding, luckily. Vale, matriarca de los eslizones. Eso ya suena a algo grande. Flew off together. Probably bound for their nest. Vale, cinemática, eso quiere decir que ya hemos llegado al punto. Trail ends here. Nests up there. I bet the farm on it. Vale, pues ahí está. A ver, supongo que ese es el pequeño. ¿Ves? Hay dos. Hay que tener en cuenta que las bombas también me pueden dar a mí. Como veis, hay que tener mucho cuidado. Hay que procurar que los enemigos estén lejos. Vale, uno menos. Uy, que me mata. Vale, ya me he quedado sin colmenas. I collected a trophy. ¿Dónde está? Ah, vale, que desaparece el cadáver. Me ha parecido ver mutágenos rojos. Porque si es así, me hacen falta. Y aquí tenemos el trofeo. Vale, aquí abajo. Vale. Es un punto de poder. Volveré más adelante. A lo mejor lo hago fuera de cámara. A ver, ¿qué es lo que da el trofeo? El deslizón, probabilidad de desmembrar. No, prefiero la experiencia adicional. Por cierto, la espada que me han dado se llama Dalia. Parece que es mejor que lo que llevo, pero están aún sin mejorar. Como veis, aún me faltan runas por poner. Vale, pues vamos a pillar la recompensa. Seguramente hago un corte y nos vemos ahora. Bueno, vamos a cobrar y seguramente hagamos otro contrato ahora. Porque si no, se me está haciendo un poco corto el vídeo.
y quiero entretener un poco más. La verdad es que me apetece jugar un rato más. Sí. Ya me he encargado de todo. Yeah, you can get back to work. And it wasn't a plague of falling cows. Did I not say so from the start? A weight off my chest. So what was behind the animal's plummet? Young lizard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to its nest. Food for its mother and siblings. Probably heard the last of the beasts. Burned the nest, eggs, everything. A praiseworthy precaution, but as I said, I can only pay you what we agreed. I simply haven't any more. No, hombre, no pasa nada. Es lo que acordamos y ya está. And I thank you, Master. A ver, ¿qué pasa? All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, men? Back to work! Chop, chop! Chop, chop. I notion suspicious workings are still afoot. What became of the builders who were to put the statue together? They were due 3 days back. Uy, me parece que la misión se va a alargar un poquito. They were crushed too, I'm certain of it. Or eaten, or locusts got them, like in Zerikania. ¿Otra vez lo de las langostas? The architects wrote they would arrive a week late with a large shipment of marble from Metana for the prophet's beard. So stop flapping your yaps and get to work. Allow me to walk you away, Master. Uy, me parece que se va a alargar un poco el contrato, ¿eh? Truth be told, I lied. But I cannot have them panic again. The workers he mentioned, they've indeed vanished. Come see me later. I shall divulge to you the details. Venga, pues venga. Vamos a investigar un poco más. Quería hacer otro contrato, pero si la misión sigue en marcha... Ya que esto enlaza con el contrato, vamos a hacerlo así. So, Master, the workers who vanished, how goes the search? A ver, ¿qué quiere decir con que desaparecieron? They vanished. What's that mean? Just that, along with ample supplies. I had placed an order. More than a dozen wagons reached the building site, yet 5 were lost along the way. Tools, food, building materials, and, first and foremost, the specialists we need. The chief architect included. I wrote to the architect to say the quarry awaits. He should send new plans. But the foreman said the architect was here, at Ardaizo. And this means... He's missing too. Got it. I'll look around, see what I can learn. Master, I know not how to thank you, but I beg you to hurry. We shall simply not finish without those... Oh no, esto es como el meme de los Simpson. Faltan 4 bloques de hormigón. Vale, no podemos construir el orfanato. A ver, las huellas del profeta Lebioda. Las ubicaciones marcadas con ese símbolo en el mapa indican lugares en los que hay transportes que llevan materiales necesarios para finalizar la estatua del profeta Lebioda. O lugares donde los ingenieros responsables de la construcción están en apuros. Brindan esto ayuda, contempla cómo se erige una de las maravillas del mundo. Vale. Esto es... pues es una misión de farmeo. O sea, como los puntos de interés... Igual que es lo de encontrar las cuevas estas para los vinos y todo eso. Y tenemos aquí... Pues mira, están todos al norte. Vale, menos mal que tengo viaje rápido. Así que haré un corte y nos veremos aquí ahora en la estatua del profeta. Sin ir más lejos. Vamos a visitar primero a los obreros. Y nos vemos en un momento. Ya estamos en donde están construyendo la estatua. Como veis, es algo magníficamente enorme. Así que vamos a hablar con los obreros, a ver qué nos cuentan. Porque, claro, esto es una misión opcional. Ah, vale, que simplemente tenía que visitar este sitio. Vale. Pues nada. Creía que tenía que hablar con alguien, pero no nos dicen ninguna pistas. Además ya están en el mapa de todas maneras. Así que...
Vamos a hablar... bueno, hablar no, a llamar a Sardinilla. Y vamos a ver dónde están los cargamentos. A ver, ¿cuál me pilla más cerca? ¿El que está marcado ahora mismo? Sí. Vale, aquí está el cargamento. Veo enemigos. A ver, un momento que me voy a equipar con una bomba. A ver, esta mismo, estrella danzante. Que me quedan 2. Bueno, no le ha hecho mucho nada al del escudo. Ahora sí. Se ha quemado. A ver, arqueros. Siempre dan por saco en todos sitios. Sí, ahora te ayudo, no, tranquilo, que primero, lo primero, y es quedarme con lo que está, con lo que no está pegado al suelo. Venga, terminamos de farmear aquí. Es que si no después se me olvida, por eso lo hago así en cámara y tampoco es que ocupe mucho tiempo. A ver, mercader, ¿qué ha pasado? But why even bother? What did they hope to steal? Hammers? A hunk of stone? I see. All right. High time I set off. Vale, pues simplemente los libero y ya está. La verdad es que os debo confesar que es que hay ya esto empecé a hacerlo fuera de cámara también. Porque me encontré un par de puntos de interés en los que había gente en problemas. No sabía yo que estaba haciendo esta misión sin darme cuenta, la verdad. Hace mucho tiempo que me pasé el juego, no me puedo acordar de todo. Vale, pues me quedan solo 2. Así que vamos a llamar a Sardinilla. Y no sé si haré algún corte, ya veremos. A ver si hay algo interesante por el camino y si no, pues nos vemos ahora en un momento ahí. Bueno, Sardinilla, si no es por el camino, se asusta. Ya sabéis. Ah, pero tampoco está muy lejos el lugar. Que bien va Sardinilla por los caminos, ni se cansa, ni nada. Vale, aquí está... ¿Pero por qué no baja, Geralt? Bueno. Vale, se van a morir por el veneno. A ver, que se están defendiendo también los colegas. Y yo creyendo que todos eran bandidos. Vale, queda uno. Vale, pues ya los hemos liberado. Thank you, good sir. You would be the famous Witcher, would you not? Exactly. Creo que soy el único brujo que hay I aquí. shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Ah, me parece bien. Y ahora podremos ver la evolución de la estatua. Un momento, como esto siempre pone un día después, ¿no será que me quitan los los extractos? Porque la cara de Geralt la veo muy poco venosa. Quiero decir que no estoy drogado. Vale, pues venga, vamos a lootear. Vale, el último monumento nos pilla un poquito lejos.
Así que nada, termino aquí de limpiar. Y ahora nos vemos allí en un momento. Vale, hemos encontrado ya el grupo que nos faltaba. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí no los están atacando ni nada, pero parece que sí que les han atacado. Más bien, o sea, no es que los estén atacando, es que los han atacado. Así que vamos a investigar el campamento. Blood. Lots of it. Vale, qué huellas. Pero verá el hijo. Kikimores? Kikimoras, puede ser. Vale, aquí veo mucha actividad. Por cierto, a ver, vamos un momento al glosario a ver qué le afecta a las kikimoras. A ver si me quedan... A ver, son insectoides. A ver, kikimoras. No tienen... No tienen debilidad contra las bombas, así que... No vamos a usar bombas. Some stench. Vale, que se entierran. Vale, una más. ¿Viene o no? Espérate que está envenenada. Kikimore eggs. Need to incinerate these to ash. Eso desde luego. Venga. A ver un momento, que esto parece que sea... Missing workers. This is what became of them. Pues nada, que han sido alimentos de kikimoras. Los pobrecicos, no se puede salvar a todo el mundo, eso está claro. Entonces, mira, la estatua ya está terminada. Como veis, ya no tiene los andamios ni nada. Lo que pasa es que no he podido terminar de quemar los huevos, así que a lo mejor eso va a ser un problema. Bueno, pues vamos a cobrar la misión. En un momento vamos a hacer un corte y nos vemos enseguida allí. Bueno, vamos a ver si esta ya ha sido la última misión de este señor o qué. Así que vamos a ver. Vamos a cobrar. Yo creo que ya está todo bien hecho. Aquí está, el capataz. Iba a hablar con un escriba que no tiene nada que ver aquí. Helped you finish the statue like you asked. Master, what would I have done without you? Countless throngs of Lebioda's followers will praise in prayer. And you'll pay me, right? But of course, your reward. The Infestor is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the costs of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Good luck then. Farewell. Vale, pues sí, ha sido la última misión. Pues aquí tenéis la estatua de Lebioda en todo su esplendor. A ver si lo podemos ver desde aquí. Bastante grande. Y por enseñarla casi me mato. La estatua, digo. En fin. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Recordad que en la descripción del vídeo están el setup de mi PC y mis redes sociales. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.